Bueno, entonces, comencemos. Comencemos por este paradigma que Miller denominó el goce imposible. Es un paradigma que está ubicado un poco en la enseñanza de Lacan entre los años 1950 y 1960, que marcan una ruptura en la enseñanza de Lacan porque él comienza a preguntarse dónde está lo real. Es una ruptura que podríamos decir de estilo, porque Lacan abandona esa forma mecanicista, si la podemos llamar así, en donde hacía uso del grafo para que cada caso clínico pueda ser puesto sobre el grafo. Para leer el grafo de Lacan, él decía que todo caso debería ser leído, puesto en su grafo. Y dijimos que en los seminarios anteriores, el 5 y el 6, ahora estamos a la altura del 7, Lacan escribió muchos grafos, muchos matemas. Acá no va a haber nada de eso. Y en realidad es una ruptura muy importante, a pesar de que Lacan diga que él sigue en la línea que viene trabajando. ¿Cuál es la línea que viene trabajando? Es lo simbólico. Pero en este momento lo simbólico está llevado al extremo. Y al ser llevado al extremo, Lacan se topa con lo real. Y es lo que él va a plantear, que en la sesión analítica, en la dirección de la cura, nuestra actividad está estructurada por lo simbólico. Pero justamente porque no todo se puede simbolizar, se presentifica lo real. Señalemos de todas formas que este real no tiene el peso que adquirirá luego en su enseñanza. Pero, como lo dice muy bien Miller, aquí comienza el otro Lacan. El Lacan que es diferente del Lacan del significante. Y lo que vamos a poder ubicar, cómo él va a cada paso mantener yo diría una guía, lo que él viene a descubrir, y es que si bien todo es estructura, no todo es significante. Esto es fundamental, entonces. Como les dije, Lacan retoma la lógica del seminario 6 sobre el deseo para decir que la instancia que prohíbe y que censura emerge del deseo. Él ubica que está el deseo y está lo que contraría el deseo. Se va a referir entonces en este seminario 7 a una serie de filosofías que querían liberar el deseo. Los libertinos, Sade, otros. Pero la tesis de Lacan es que la liberación del deseo no abre a su emancipación, sino a su censura. Podemos decir que esto se constata en nuestra época actual, en donde hay un empuje al goce y que no por eso se han eliminado las dificultades con el deseo y con la sexualidad. Tal vez incluso se han agravado en algunos casos. Lacan, entonces,
va a ubicar al psicoanálisis entre aquellas éticas que se interrogan por la conexión entre el bien y el placer. Sus investigaciones sobre el lugar de la perversión polimorfa infantil, que tiene un lugar importante para los desarrollos del psicoanálisis, y también se va a interrogar cómo sería posible una convergencia armónica con el deseo. Entonces, el imperio de lo simbólico en el que estaba lo hace toparse con lo real. Hasta ahora el significante mortificaba el goce. Pero surge la pregunta, ¿dónde se encuentran los afectos? ¿Dónde está lo viviente? Freud había hablado de las pulsiones que finalmente no son totalmente reductibles a lo imaginario. Y entonces Lacan vuelve a Freud, vuelve al proyecto de una psicología para neurólogos, que es un texto que no fue publicado por Freud porque lo quería rehacer. Pero Lacan encuentra en ese texto lo real, en los sufrimientos y satisfacciones de la primera infancia, el abandono, la orfandad, el desamparo, la angustia, el peligro, la inermidad, que nombra con el término Hilflosigkeit. Ahí donde el sujeto se encuentra sin recursos. A Lacan le parece que este es el goce primario del pequeño. Encuentra este texto freudiano en donde el goce primordial deja huellas significantes, trazos, pero como dijimos, no todo pasa al significante. Freud decía representante de la representación, sino que hay algo que no entra, que cae del significante, y a este resto lo va a llamar cosa, das Ding en alemán. Así que Lacan va a mostrar que cuando el significante trata el goce del viviente deja un resto, hay una parte que es rechazada de lo simbólico y que no se inscribe. Esto es lo que para Lacan será lo real, el primer sustrato de lo real como imposible de decir, imposible de representar, de simbolizar. La inquietante extrañeza. Veremos cómo más tarde este término va a derivar en lo éxtimo. Traigo una cita de Lacan que me parece que es fundamental en todo lo que va a desarrollar. Es una cita que contiene gran parte de sus desarrollos. Lacan dice esto: Das Ding es originalmente lo que llamaremos fuera de significado. En función de este fuera de significado y de una relación patética con él, patética entonces es lo que trae sufrimiento, sensibilidad, disgusto, ¿no? Entonces, en función de este fuera de significado y de una relación patética con él, el sujeto conserva su distancia y se constituye en un modo de relación de afecto primario anterior a toda represión. Entonces, fíjense que acá hay varias cosas muy, muy importantes, esa primera relación, esa distancia, y algo que está antes de toda relación, de toda represión, perdón. Pues bien, continúa Lacan, en relación a ese Das Ding original, se realiza la primera orientación, retengan esto, la primera elección, el primer emplazamiento de la orientación
subjetiva que llamaremos en este caso la elección de la neurosis. Seminario de la Ética, página 70. Ven ustedes que acá habla de la elección de la neurosis. Y entonces Lacan va a resituar la clínica como tantos modos de afecto primario con Dasdin. Las estructuras clínicas como tantos modos de goce, como las diferentes formas de tomar esa distancia. Eso es lo que va a mostrar las diferentes estructuras clínicas. Fíjense lo que dice. Vuelvo a citar a Lacan. La conducta de la histérica, por ejemplo, tiene como objetivo recrear un estado centrado por el objeto, en tanto este objeto, Dasdin, es, como escribe Freud en alguna parte, el soporte de una aversión. En tanto el objeto primero es objeto de insatisfacción, se ordena la vivencia específica de la histérica. En el polo opuesto, dice Lacan, las distinciones de Freud, y no cabe abandonarla, en la neurosis obsesiva, el objeto en relación al cual se organiza la experiencia de fondo, la experiencia de placer, es un objeto que literalmente aporta demasiado placer. Freud lo percibió muy bien, y esta fue su primera percepción de la neurosis obsesiva, lo que indica y significa el comportamiento del obsesivo en sus senderos diversos y todos sus arroyuelos, es que siempre se regula para evitar lo que el sujeto ve a menudo, bastante claramente, como siendo el objetivo y el fin de su deseo. La motivación de esta evitación es extraordinariamente radical, porque el principio del placer efectivamente tiene un modo de funcionamiento que es justamente evitar el exceso, el placer en demasía. Está en la página 69 de la Ética. Entonces, ustedes ven cómo a partir de esa distancia con la cosa, de esa forma de vivir ese afecto anterior, ese afecto primario, anterior a toda represión, Lacan va a estructurar la neurosis, la psicosis también. Entonces, Lacan destaca que Freud inventa la represión de los significantes, es decir, el inconsciente, pero encuentra algo que es una potencia, una voluntad que en 1895 va a llamar pulsión, es decir, el triep. Lacan toma eso para decir que hay algo que el sujeto no puede evitar. No puede evitar el dolor psíquico. Cuando se trata del dolor en la realidad, el sujeto puede huir. Pero cuando hay un dolor psíquico, ¿a dónde podría huir? No puede huir, no puede escapar, no puede retirar la mano si uno se la golpea, por ejemplo, que saca la mano por el dolor. Y entonces va a tomar lo que dice Freud, mostrando que la forma de escaparse es por el significante. El hombre se defiende, y acá vuelve la noción de distancia, el hombre se defiende de lo real, de la cosa, con lo simbólico, y lo imaginario por el bies de los semblantes. Y fíjense cómo lo va a decir Lacan en el Seminario de la Ética. Cito a Lacan. Una vez operada la separación de lo ficticio y lo real, las cosas no se sitúan para nada allí donde cabría esperarlas. En Freud, la característica del placer como dimensión de lo que encadena al hombre
se encuentra totalmente del lado de lo ficticio. Ficticio, en efecto, no es por esencia lo engañoso, sino hablando estrictamente es lo que llamamos lo simbólico. Lo pueden encontrar en la página 22 de la ética. Entonces, ante el dolor está lo simbólico, el significante, que permanece y entonces un placer. Miller nos va a decir que en este paradigma 3 hay una ruptura epistemológica y una ruptura de estilo. Hay un paso nuevo. Ante las dificultades que tiene Lacan, no retrocede, sino que da un paso adelante, inventa algo nuevo. En este seminario 7 no hay más matemas, no hay grafos como en el anterior. Lacan busca tomar un apoyo en la cultura, en la filosofía, en los mitos, en la tragedia. De esa forma quiere hacerle lugar a esta extrañeza de Dasdin, por ejemplo, en las figuras heroicas, antes de que él pueda encontrarle la lógica al problema. Y veremos cómo el ejemplo que utiliza es Antígona. También se apoya en Heidegger. Hoy sabemos que era un nazi, pero Lacan lo leyó mucho, y sobre todo un texto que se llama La cosa, en donde Heidegger critica la modernidad y dice cosas que resuenan, porque algo de esto Lacan tomó. Por ejemplo, lo que no es nombrado no tiene ser, dice Heidegger. Entonces, lo que no está en el ser está abolido. O la palabra es la casa del ser. Y acá vemos entonces la simbolización y el sujeto y el ser es algo que Lacan va a tomar durante mucho tiempo, que viene ya trabajando en eso. Pero ahora, con respecto al goce, Lacan va a decir, el goce es imposible a quien habla. No es una cuestión de moral, sino que el goce es imposible porque es innombrable. Está fuera de lo simbólico. Y solo se puede acceder al goce por transgresión. Vuelvo a citar a Lacan en la página 80 de la Ética. No se asombrarán de que les diga que a nivel de las Vorstellungen, es decir, las representaciones, digamos, los significantes, la cosa no solo no es nada, sino literalmente no está. Ella se distingue como ausente, como extranjera. Tengan esto presente porque lo vamos a ir viendo cómo esto toma forma. Entonces, Lacan sostiene, a nivel del inconsciente no hay representación de Dasdin, que está en el corazón del ser. Porque esta es la cuestión, está en el corazón del ser, pero tiene una parte excluida. Llegando a este punto, la consecuencia es que Lacan mismo ha deconstruido todo lo que había construido antes. Sobre todo su formulación, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Porque este inconsciente no tiene en cuenta el goce que está fuera de lo simbólico. Entonces, como no puede ubicar la dimensión pulsional en el inconsciente estructurado como un lenguaje, va a ubicar la dimensión pulsional a nivel del síntoma. El síntoma para Freud tenía una cara significante y una cara de goce. Hay un texto de Freud, Los caminos de la formación del síntoma, que despliega todo esto muy bien.
Entonces Lacan se da cuenta de que si hay una cara de goce, él tiene que repensar la pulsión freudiana y tiene que repensar el síntoma. Y preguntarse sobre este goce imposible y la práctica analítica. Si el goce es imposible e inaccesible, ¿cómo hará el analista si el análisis es solo una experiencia de palabra? En este seminario 7, que es el seminario, es el primer seminario editado después de la muerte de Lacan. Porque en vida de Lacan se había editado los 4 conceptos fundamentales. Y acá este seminario que fue elegido entre todos los seminarios, fue el elegido por Miller, Lacan va a plantear que no hay clínica sin ética. Esto, no hay clínica sin ética, es lo que Miller utilizará entonces después de la muerte de Lacan para llamar a un retorno a la clínica. No hay clínica sin ética muestra la dimensión ética de la experiencia analítica, en donde la experiencia misma es ética. No es que se le agrega la ética, ¿no?, sino que la experiencia es ética porque trata sobre el goce, que aquí surge y aparece con el nombre de Das Ding. Lacan entonces se desliza de la moral a la ética. La diferencia de la moral con la ética es que la moral es significante. Tenemos la moral cristiana, la moral protestante, la moral revolucionaria, lo que ustedes consideren. Pero la ética tiene que ver con el goce. A Lacan le interesa mostrar que Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, tenía una exigencia ética. Esta dimensión de la ética no había aparecido en los seminarios anteriores. Lacan dirá finalmente que la finalidad del psicoanálisis no es solo una cuestión de técnica, sino de ética. Pero en este punto tiene que rever todo lo que había elaborado hasta acá. Vamos a tomar entonces algunos puntos. Lacan, que siempre se dirige a su público como que no entiende nada, no lo puede seguir, nunca le hace preguntas, siempre somos un poco tontos. Dice, lo vuelvo a citar, dice: hagamos entrar al simple de espíritu. Somos nosotros los simples de espíritu, ¿no? Hagamos entrar al simple de espíritu, hagámosle sentarse en la primera fila y preguntémosle, ¿qué quiere decir Lacan? El simple de espíritu se levanta, va a la pizarra y explica. Lacan nos habla desde el principio de año de Das Ding en los siguientes términos. La coloca en el núcleo de un mundo subjetivo que es el de la economía, según Freud nos pinta desde hace años. Ese mundo subjetivo se define porque el significante en el hombre está entronizado a nivel del inconsciente, mezclando sus puntos de referencia con las posibilidades de orientación que le brinda su funcionamiento de organismo natural de ser vivo.
Ya con solo escribirlo así en la pizarra, continúa Lacan, colocando a Dasdin en el centro y alrededor el mundo subjetivo del inconsciente, organizado en relaciones significantes, ven ustedes la dificultad de la representación topológica. Esto es lo que estoy citando a Lacan. Pues este Dasdin está justamente en el centro, en el sentido de que está excluido. Es decir, que en realidad debe ser formulado como exterior. Ese Dasdin, ese otro prehistórico imposible de olvidar, la necesidad de cuya posición primera Freud nos afirma, bajo la forma de algo que es ajeno a mí, estando empero en mi núcleo. Pueden encontrar esta cita en la página 89. Y entonces, voy a ver si logran ver, hace un dibujo, ¿se llega a ver? Donde Dasdin está en el centro, ese centro está excluido, hay una frontera, una barrera para llegar a Dasdin, y alrededor de Dasdin está el inconsciente, están los significantes, está el mundo subjetivo. Es decir, se está separado del goce a distancia, con una frontera que no permite acercarse. Este goce, finalmente Lacan lo va a poner como el otro en el otro, como una alteridad radical, un extranjero íntimo. Sabemos que este término será después éxtimo, esta palabra inventada por Lacan entre intimidad y extranjero, interior y exterior. Miller nos dice entonces, es en el seminario 7 donde Lacan hace un corte y le asigna al goce un carácter real, el goce imposible. Se trata de una masividad del goce ubicado en un lugar que está fuera de alcance y que demanda una transgresión para acceder a él. Ante la ambición del todo simbólico, Lacan se ve obligado a hacer una corrección. Así como antes lo imaginario no entraba en lo simbólico, ahora surge Dasdin, que escapa a los matemas que había escrito. Además de que él aclare perfectamente que Dasdin no es un término simbólico. Y cito a Miller en Los paradigmas. ¿Qué quiere decir Dasdin, la cosa? Quiere decir que la satisfacción, la verdadera, la pulsional, la Befriedigung, no se encuentra ni en lo imaginario, ni en lo simbólico, está fuera de lo que está simbolizado, es del orden de lo real. Esto implica que tanto el orden simbólico como la relación imaginaria, es decir, todo ese montaje del gran grafo de Lacan a dos niveles, está erigido contra el goce real, para contener el goce real. Ven ustedes que hay una paradoja. ¿Por qué hay que defenderse de una satisfacción? Pero esto ya Lacan lo traía en el seminario 6, que había desarrollado que el sujeto se desvanece ante el objeto del deseo, que se eclipsa, y que esto implica angustia ante el deseo. La señal del deseo muchas veces es la angustia. Lo retomará más tarde. Pero como nosotros vemos, acá hay algo muy importante, es que Lacan implementa otra topología. Las cosas están distribuidas en diferentes lugares y de una manera muy diferente, y buscará maneras de representarlas. Va a tomar la ley moral de Kant, que es un enunciado simbólico que implica
la anulación de todo goce, y cuyo reverso es das Ding. Pero al mismo tiempo es idéntico a das Ding porque tiene el mismo carácter mudo, es decir, fuera de lo simbólico, ciego y absoluto. Tomás Piotto ha estado trabajando mucho para transmitir acerca de la ley moral de Kant, y entonces vamos a pasarle la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es un tema muy extenso, pero he tratado de comprimirlo en un breve texto. Después seguramente en el blog suba algo con más detalles. Pero justamente lo que quería articular es esta referencia que Miller trae en el tercer paradigma, donde ubica que lo simbólico es lo que lo hace a Lacan toparse con lo real. Esto que planteó recién Marcela, esta referencia del texto, me parece que de algún modo parafrasea la hipótesis que Lacan plantea en el seminario La ética del psicoanálisis, creo que está en la página 30, 29, 30, 31, donde Lacan plantea lo siguiente, dice: mi tesis es que la ley moral, el mandamiento moral, la presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual en nuestra actividad, en tanto estructurada por lo simbólico, se presentifica lo real como tal, el peso de lo real. Kant marcó los espíritus de su época al producir una fórmula del deber, única y universal. Hasta ese entonces había catálogos, lista de deberes, sobre todo cuando Dios tomó la iniciativa de escribir las tablas, los mandamientos. Entonces, Kant borra esa y otras listas con un movimiento súbito. No estaba solo la tradición judeocristiana del catálogo de los 10. Había listas respecto de los deberes en la familia, la comunidad, la política, de los dioses, listas de cómo cuidar la salud, etc. Es algo que no falta en nuestros días. Kant llegó entonces con una fórmula única, válida para todo X. Si bien esta fórmula tiene su asidero lógico, él no plantea que ésta sea válida solo si se entiende su razonamiento. Él plantea que es un hecho, el hecho único de la razón pura en su uso práctico. Es decir, que es una fórmula que rige el obrar. La fórmula es la siguiente: obra de modo que tu máxima pueda valer siempre al mismo tiempo como un principio de una legislación universal. Es decir, que el principio según el cual uno gobierna la voluntad, la propia, si por una prueba de la razón se extiende a todos los demás, cada uno puede hacer de ese principio la máxima de su voluntad y que eso se sostenga de manera conjunta. Kant da a este enunciado precisamente la forma de un imperativo que llama categórico, indicando así su incondicionalidad. Vale para todos, no hay peros que valgan, es sin condición. La ética kantiana surge independizándose de los objetos patológicos, las pasiones. Esto Kant lo llama objetos de la sensibilidad también. La ley kantiana, en su forma universal, es un absoluto, emancipada de contenidos sensibles, feroz en su mandato, no da lugar a dialéctica alguna, en otras palabras, una manifestación de la cosa. Lo paradójico es que no da lugar a la dialéctica, pero se ubica a partir de lo simbólico, es decir, su dimensión simbólica se torna un real que se impone despiadado, sádicamente, sobre lo particular del sujeto. Lacan interpreta, desde este punto de vista, la frase de Freud sobre el super-yo como heredero del imperativo categórico kantiano. Entonces, habiéndose deshecho de todos los objetos patológicos, Kant
admite, sin embargo, un único correlato sentimental de la ley moral en su pureza: el dolor. Esto es una cita que Lacan toma de Kant, está en la página 100 del Seminario 7. Podemos ver a priori que la ley moral, como principio de la determinación de la voluntad, perjudica por ello mismo todas nuestras inclinaciones y debe producir un sentimiento que puede ser llamado de dolor. Para Lacan, este es el punto a partir del cual se conecta esta ética, la kantiana, y el Das Ding. Kant acepta el dolor porque se puede ver a priori que la ley moral perjudica nuestras inclinaciones. Inclinaciones lo entiendo como particularidades. En este sentido coincide con Sade. Una cita de Lacan del Seminario 7, no recuerdo la página ahora, donde dice: pues, para alcanzar absolutamente Das Ding, para abrir todas las compuertas del deseo, ¿qué nos muestra Sade en el horizonte? Esencialmente el dolor. Lacan introduce los apólogos de Kant para llegar al goce. Tomemos solo el del hombre que se debate entre pasar o no la última noche con su amada, cuando eso sería causa de su muerte. Para Kant está claro que el sujeto no pasará la noche con su amada, pero Lacan sostiene que si donde decimos placer ponemos goce, la decisión puede llevar a la guillotina, porque el goce presupone la aceptación de la muerte. Kant ignora, en este ejemplo, que basta con que el goce sea un mal para que el sentido de la ley moral cambie, porque cuando se trata del goce, la ley le presta todo su apoyo. Al colocarse, como decíamos, más allá del bien y el mal, opuesta a todo placer particular, la ley se desliza del lado del goce, más allá del principio del placer, como lo ha mostrado Freud en El malestar en la cultura. La paradoja de la conciencia moral consiste en una crueldad que se refuerza con el sentido de culpa, como expresión de la voluntad de goce del super-yo. Exige una renuncia al goce, pero esta renuncia, paradójicamente, deviene la forma suprema del goce. En el super-yo freudiano, Lacan revela el fundamento real, no ideal, de la conciencia moral, su anclaje oscuro con el campo pulsional. Lacan en este momento nos da una brújula muy valiosa para nuestra práctica al pasar del ideal del deber ser de la ética kantiana al primado de lo real, fundando otra ética del sujeto diferente de la superyoica. Termino ahí, y la pregunta que también me parece que se desprende de este texto es: ¿qué es lo que permite singularizar la ley o hacerla pasable para que no sea una cuestión superyoica, voy a decirlo así? Esa es la pregunta que dejo abierta. Y gracias, Tomás, por este recorrido difícil, porque es un tema, como vos dijiste, que realmente toca muchas aristas, y Lacan lo trabaja mucho también en su contrapunto con Sade, ¿no? Mostrando cómo uno es el reverso del otro, porque Sade también tenía su máxima universal, que era que nuestra acción se guíe por el derecho a gozar de cualquier prójimo como instrumento de nuestro placer, ¿no? No es dejar de... ambas son imposibles realmente, ambas tocan sin duda la función del goce y del super-yo. Hay bastante allí para seguir investigando, pero no nos vamos a extender esta noche. Ubiquemos sí que esta ley moral nos pone, igual que la cosa, fuera del bien o del mal,
¿no? Abandona lo patológico, quiere decir, no nos preguntamos ni por el bien ni por el mal, sino que hay que cumplirlo. Y como vos decís, Tomás, la ley entonces deviene mortífera. Y por eso Lacan va a decir que es el primer nombre propuesto para el más allá del principio del placer que había traído Freud, ¿no? Y que lo encontró en la experiencia analítica, sin decir, Freud no dijo que había más allá del principio del placer, pero no lo dijo porque la cosa no se presta a ningún predicado. La cosa no se puede decir si es buena o mala, no se la puede incluir en un juicio, es irrepresentable como tal. Y tanto Kant como Sade tocan ese lugar de la cosa, en donde la cosa termina siendo una representación de lo irrepresentable. María Lembrus trabaja sobre el superyo, lo vamos a poner en el blog porque es muy interesante, y analiza la canción de los Rolling Stones, No puedo conseguir satisfacción, ¿no? Justamente ubica que los síntomas en nuestra época tienen una exigencia de goce, el super yo está ahí para obligar a gozar, y que toman la forma de la adicción a cualquier cosa. Cualquier cosa se puede volver una adicción, el trabajo, no solo el consumo. Y que entonces la canción de los Rolling Stones es por más que intento, no puedo obtener no satisfacción. Puedo tener ninguna satisfacción aunque intento. En el momento de mayor gloria, los Rolling Stones, que podían consumir de todo, mantenían con su canción la neurosis histérica, podemos decir, el deseo como insatisfecho. No porque no hubiera, no estuvieran las cosas para satisfacerse, sino porque estaban en demasía, ¿no? Es interesante porque en esta fuerza del super yo a gozar, María Lembrus dice, cualquiera sea el poder del super yo, el contrapoder del deseo como insatisfecho, está presente en nuestra civilización, ¿no? Ante el imperativo de felicidad actual hay entonces una caída del deseo. Y la ética de Lacan, que trata de mostrar en ese seminario, es no ceder ante su deseo. Y es cierto que María Lembrus nos advierte, nos dice que no hay que confundir el no querer, que no hay que confundir el no ceder ante su deseo con el no ceder ante su fantasma. No ceder ante su deseo es hacer su deber. No ceder ante su fantasma es hacer lo que se me canta. Entonces, bueno, es un tema realmente para investigar, los que quieran, en los carteles, o en donde quieran, hay mucho para investigar en este punto. Pero bueno, quiero volver entonces a Lacan, que otro aspecto que va a tratar de mostrar es el retorno a Freud con el proyecto de psicología para neurólogos, como había dicho, para marcar el proton pseudos, la mentira original. Lo que Freud llama defensa ante la cosa, ante das Ding, es esa mentira original. La mentira que el sujeto pone en lugar del goce, porque el goce no se puede decir. Y entonces el inconsciente miente. Así que yo le pedí a Guillermina
si nos podía leer un párrafo del Seminario de la Ética que toca justamente el caso EMA, que está desarrollado en el proyecto de Psicología para Neurólogos. Buenas noches. Yo lo que voy a leer entonces está en la clase 6, en mi versión es en la página 94. Lacan dice: a nivel del inconsciente el sujeto miente, y esa mentira es una manera de decir al respecto de la verdad. El ortologos, el inconsciente, a este nivel se articula. Freud lo escribió precisamente en el proyecto a propósito de la histeria, proton pseudos, primera mentira. ¿Necesito acaso, después de haberles hablado algunas reuniones acerca del proyecto, recordarles el ejemplo de una de las enfermas, Emma, que nada tiene que ver con la Emma de los Studien? Se trata de una mujer que tiene una fobia a entrar sola en las tiendas, donde teme que se burlen de ella a causa de su vestimenta. Todo se relaciona de entrada con un primer recuerdo. A los 12 años ya entró en una tienda y, aparentemente, los empleados se rieron de su vestimenta. Uno de ellos le gustó, incluso la conmovió de manera singular en su naciente pubertad. Detrás encontramos el recuerdo casual, el de una agresión parecida a los 8 años en una tienda por parte de un Greisler. La traducción francesa, hecha sobre la inglesa, ella misma especialmente desenfadada, dice tendero, pero se trata de un viejete, de un hombre de cierta edad que la pellizcó en alguna parte debajo de su vestido de manera harto directa. Este recuerdo resuena con la idea de la atracción sexual experimentada en el otro. Todo lo que queda en el síntoma está vinculado con la vestimenta, con la burla sobre la vestimenta, pero la dirección de la verdad es indicada bajo una cobertura, bajo la Vorstellung mentirosa de la vestimenta. Hay alusión, en forma opaca, a lo que aconteció no durante el primer recuerdo, sino durante el segundo. Algo que no pudo aprenderse en el origen, solo es après coup, y por intermedio de esa transformación mentirosa, proton pseudos. Allí tenemos la indicación de lo que, en el sujeto, marca para siempre la relación con das Ding, como malo, acerca del cual no puede formular empero que sea malo salvo a través del síntoma. He aquí lo que la experiencia del inconsciente nos fuerza a agregar a nuestra premisa cuando retomamos la interrogación ética tal como ella fue formulada con el correr del tiempo y tal como nos fue legada en la ética kantiana, en la medida en que ésta sigue siendo, en nuestra reflexión, sino en nuestra experiencia, el punto de donde las cosas han sido conducidas. Hasta ahí la cita. Gracias, Guillermina. Entonces, ven qué bien que lo desarrolla Lacan, esta mentira del inconsciente, en donde el goce no puede hablar, pero se dice de todas formas, porque el sujeto miente sobre das Ding. Es una especie de mentira originaria. No hay forma de que esto no sea así. Bien. Lo otro que va a utilizar es también de Heidegger. Es la metáfora del vaso. El vaso es una obra humana, es significante, es un producto, es un artefacto. Ahora bien, la metáfora del vaso tiene un doble sentido, porque el vaso es un objeto creado que viene en más al mundo. Pero paradójicamente tiene al mismo tiempo la propiedad de introducir el menos y por lo mismo la posibilidad de llenarlo, dice Miller.
El vaso se llena como el florero, que será otro ejemplo de Lacan, como el pote de mostaza o el pote de mermelada, ¿no? Son diferentes ejemplos que va tomando Lacan, pero lo esencial para él es lo que va a tomar de Heidegger, que es el vacío. Es eso lo que constituye al vaso, que es un vacío, que se construye alrededor del vacío, como también va a decir que el espagueti es un poco de masa alrededor de un vacío, con su agujero central. Y ustedes saben que después en la topología también trabajará el toro. Pero son estas figuras en donde se ve bien el cambio de topología. Se trata de un centro que organiza todo lo que está alrededor, como lo mostré en el dibujo. Como está organizado un pueblo que tiene su plaza en el centro con su monumento y todos los negocios se distribuyen alrededor. Es el vacío también, como el agujero, que a esta altura no están diferenciados, lo que va a permitir la creación. Y lo va a llevar a Lacan a trabajar la sublimación. La creación ex nihilo, es decir, la creación a partir de nada, a partir de ese vacío. Sin duda no podemos dejar de señalar que retomará el agujero en su última enseñanza. Pero la cuestión es entonces que para el sujeto hay una zona que de algún modo está prohibida y que lejos de ser dejada de lado, como había hecho Lacan antes, ahora este objeto se vuelve aquí el principio de organización. Toma la función de otro absoluto del sujeto en relación con lo cual gravita todo el resto y tiene la función de punto de orientación, de punto de referencia primario. Lacan dice, es también el que está en el origen mismo de lo que llamamos la clínica. Es la cita con la cual empezamos, es la elección de la neurosis. Y esto tiene muchísima importancia. Esta nueva topología implica entonces oposiciones, implica defensas, implica barreras al goce, transgresiones, ir más allá de estas barreras. Cito a Miller. Este paradigma muestra una profunda disyunción entre el significante y el goce, pero aquí de una manera diferente al paradigma anterior. Hay una oposición entre la libido, que está transcrita como deseo que corre entre los significantes y los significados, y la libido como das Ding, que aparece fuera de todo significante. El principio del placer es una barrera natural al goce, que muestra la oposición que hay entre la homeostasis del placer y los excesos constitutivos del goce. También hay oposición entre el orden del bien, el placer, y lo malo del goce ilustrado por el goce sádico, justamente. También hay una oposición entre lo que es un artificio, el placer, el significante, lo imaginario, el semblante, y lo que está puesto a lo real, al goce real. Todo este montaje está erigido para hacer barrera al goce real. Y Lacan va a tener una frase que es sumamente orientadora para la clínica. Va a decir, toda formación humana es una barrera contra el goce. Lo dice en el discurso de clausura. Toda formación humana, ustedes se dan cuenta que es todo lo que hace el ser humano, ¿no? Esto nos da el fundamento de todo lo que se hace en las instituciones, ya sean familiares, educativas,
terapéuticas, ¿no? ¿Por qué se hacen talleres en un centro de día? ¿Por qué se trata de ocupar el tiempo o que tengan trabajo o que tengan una formación? Porque eso les permite tratar el goce. ¿Por qué la rutina del trabajo le permite a una persona sostenerse? Eso le permite esa barrera al goce. En algún sentido, Freud ya había hablado de los diques de la pulsión que se erigían en la acción civilizadora. También hay otras barreras, la barrera simbólica que dice no debes, no puedes, y la barrera imaginaria de lo bello como última barrera ante el horror que impide alcanzar la cosa. Entonces, como el goce está fuera de sistema en este paradigma y es inaccesible y solo se accede por transgresión y por forzamiento, cuando se llega a la zona del goce se produce un despedazamiento corporal. No es solo la muerte, Lacan también hablará de la segunda muerte. De ahí que Lacan elogia la transgresión heroica y pueble su seminario de héroes trágicos. El ejemplo, como les había dicho antes, es Antígona. Antígona que quiere ir más allá de la frontera humana, más allá de la legalidad política, de las barreras de la ciudad, de lo bello, de lo que hoy se llama la zona de confort. Y en donde queda ubicado, de un lado el espanto y el horror, y del otro lado la belleza bajo forma heroica como última defensa. Ante el exceso del goce y la desmesura, que es lo contrario del placer, lo ilimitado contra la homeostasis es justamente lo que va a encontrar Antígona, la pulsión de muerte. Le vamos a pedir a Guillermina, que en nombre de Antonella Di Lorenzo, que no ha podido, esta noche no puede leer lo que había preparado, Guillermina entonces va a tomar el trabajo de Antonella para contarnos la historia de Antígona, para aquellos que no la conozcan. Muy bien, así es. Voy a leer el trabajo escrito por Antonella acerca de Antígona, la tragedia griega escrita por Sófocles en el año 441 a.C. Después de que el rey Edipo fue exiliado en la ciudad de Tebas, cuando se enteró de que había cometido incesto y parricidio, sus hijos, Eteocles y Polínices, decidieron hacerse cargo del trono tebano, alternándose cada año en el poder. Pero cuando pasó el primer año, Eteocles alegó que el reino le pertenecía a él, enviando al exilio a su hermano mayor. Decepcionado, Polínices buscó apoyo en la ciudad de Argos, donde reinaba el rey Adrasto, y atacó Tebas con el ejército argivo. Ninguno de los hijos ganó porque se mataron mutuamente en la batalla. El nuevo rey tebano, Creonte, hermano de Yocasta, madre y esposa de Edipo, declara que Eteocles será enterrado y se le brindarán los honores de un héroe, mientras que Polínices no recibirá la digna sepultura que conviene a los guerreros, porque es acusado de traición a la patria y por lo mismo sus despojos quedarán librados a la acción del clima y la depredación de animales y aves. Esta decisión marca el inicio del desenlace trágico. La negación de la sepultura en el marco de la cultura helénica constituía una de las mayores condenas, pues solo a través de la sepultura es posible atravesar las puertas del Hades. De entrada se presenta el diálogo entre Antígona e Ismene, hijas de Edipo, sobrinas de Creonte. Antígona afirma su propósito y sus razones. Le otorgará digna sepultura a su hermano, pues la ley divina prevalece sobre la ley humana. No tiene caso acordar nuestros actos a la ley cambiante y arbitraria de un tirano. La muerte dura más que la vida, es eterna y nuestros actos deben mirar hacia ella. Agradar a los muertos constituye un bien supremo, pues entre ellos yaceremos eternamente.
Ismene intenta persuadirla para que no lo haga. Le dice: reflexiona, hermana mía, piensa que nuestro padre ha muerto aborrecido, deshonrado, después de arrancarse él mismo sus 2 ojos cuando tomó conocimiento de las graves obras en las que había incurrido. Y después su madre y esposa, pues ambos lazos coincidían, pone fin a su vida por medio de una entrelazada y fatídica soga. En tercer lugar, nuestros 2 hermanos, en un solo día, consuman desgraciados su destino, y el uno por mano del otro se asesinan. Y ahora que solo nosotras 2 hemos quedado, piensa qué indigno fin nos aguarda si violamos lo prescripto por la ley y transgredimos la voluntad o el poder de los que nos gobiernan. Yo pido el perdón de quienes yacen bajo tierra, pero pienso obedecer a las autoridades, pues empeñarse en actuar más allá de las propias fuerzas es cosa insensata. Antígona desafía a su hermana y avanza. El coro de ciudadanos tebanos exclama: ella es homos, término griego que se traduce como algo inflexible, no civilizado, crudo. Ella es tan homos como su padre. Esto es lo que dice. Antígona va al campo de batalla, enfrente de Tebas, vierte arena sobre el cadáver de su hermano y realiza los ritos funerarios. No puede permitirse que se despliegue ante el mundo esa podredumbre a la que perros y pájaros vienen a arrancarle trozos para llevarlos a los altares, al centro de las ciudades, donde diseminarán a la vez el horror y la epidemia. El mensajero le dirá a Creonte lo que ocurrió y asegurará que no se encontró ninguna huella, que no se puede saber quién lo hizo. Se ordena entonces que se disipe nuevamente el polvo, y esta vez Antígona se dejará sorprender. El mensajero retorna y describe lo ocurrido. Limpiaron primero el cadáver de lo que cubría, se ubicaron en dirección contraria al viento para evitar sus espantosas emanaciones, pues eso apesta, pero un fuerte viento comenzó a soplar y el polvo comenzó a llenar la atmósfera y el gran éter. En ese momento, cuando todos se refugian como pueden, escondiendo sus cabezas entre sus brazos, echándose a la tierra ante el cambio de rostro de la naturaleza, se manifiesta la pequeña Antígona. Reaparece junto al cadáver, lanzando los gemidos de un pájaro al que se le ha robado su cría. Después vemos acudir al guardián arrastrando a Antígona y llevándola ante Creonte, quien decreta el suplicio al que será condenada. Entrará totalmente viva a la tumba. Luego llega Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, abogando por la liberación de ésta. Confrontan, pero Creonte hace caso omiso y deja pasar a su hijo con las peores amenazas. En el momento en que se despliega la larga escena del ascenso al suplicio, aparece el profeta ciego Tiresas, quien le advierte a Creonte que los dioses están muy enojados porque le ha negado el entierro a Polínices y desencadena su profecía, lo cual será la catástrofe. Creonte no escucha este consejo, indicando que Tiresas solo quiere asustarlo. Sin embargo, finalmente, acepta enterrar a Polínices luego de que el coro de ciudadanos tebanos le recuerda que Tiresas nunca se ha equivocado en nada. Después solo queda lugar para la última peripecia, aquella en la que Creonte, engañado, va a golpear desesperadamente las puertas de una tumba detrás de las cuales Antígona se ahorcó y Hemón está llorando debajo de ella. Después de intentar atacar a Creonte, Hemón se apuñala a sí mismo y muere sosteniendo el cuerpo de Antígona en sus brazos. Cuando Creonte vuelve al palacio, donde un mensajero se le adelantó, encontrará que su esposa, Eurídice, también se ha suicidado después de conocer sobre la muerte de su hijo. Creonte es llevado lejos por sus ciudadanos, lamentándose y deseando que se le libere del sufrimiento que solo la muerte puede darle. Muchas gracias. Y vamos a pasar un pequeño video, pero yo propongo que no lo pasemos, porque si no se va a hacer muy tarde y esto va a ser un poco extenso. Así que lo vamos en todo caso a poner después en el blog, ¿no? Ustedes ven que Antígona casi es una guía idista de nuestros días,
en donde todo el goce, al ser rechazado, ella rechaza matrimonio, familia, todo, esa lógica de erradicación del goce no tiene otra posibilidad que el retorno mortífero de forma kamikaze. Aparece un sacrificio radical. Bien, todas estas son figuras que Lacan utiliza entonces para mostrar esta nueva topología, que ustedes ven que en este paradigma ya no está ligado al modelo de la tachadura, del significante que abre a una aufébuna, a una superación heideggeriana como el anterior. La cosa se vuelve equivalente a la anulación, que es la castración, y reduce el goce entonces a un lugar vacío, que lo hace equivaler al sujeto barrado. Pero en realidad cualquier lugar puede ocupar el lugar de la cosa si está cortado del resto del sistema y tiene la propiedad de lo absoluto. Para ir terminando, me gustaría en esta última parte ubicar las incidencias clínicas entonces de este paradigma. La primera es que hay una sustitución de la defensa a la represión. La represión, dice Miller, es un concepto que pertenece a lo simbólico y condiciona la noción misma de desciframiento, mientras que la defensa designa una orientación primera del ser y existe aún antes de que se formulen las condiciones de la represión como tal. Es la primera cita de Lacan que mostraba esa primera orientación. La defensa entonces como anterior a la represión tiene que ver con lo que Lacan ha nombrado como la insondable decisión del ser. ¿Por qué el sujeto eligió una defensa y no otra? Melanie Klein también había ubicado este lugar de las defensas en lo que ella llamó el Edipo precoz. Ese Edipo antes del Edipo, en los primeros meses de la vida, en donde había agrupado, había ubicado la fase que llamó esquizoparanoide y la depresiva. A partir de ubicar la defensa, habrá en la enseñanza lacaniana desarrollos en torno a perturbar la defensa, justamente como la tarea del analista, como el efecto de su acto, si es que el analista se va a orientar por la antinomia real semblante. Es un tema muy interesante para desplegar. El otro punto que me parece interesante es que el síntoma, entonces, que estaba relacionado a la represión, ahora está relacionado a la defensa, con el carácter disarmónico y disruptivo que tiene con respecto a la relación al goce. Lacan va a decir, el síntoma es el modo en que el sujeto formula que el goce es malo. Acuérdense que no tenía forma de decir nada sobre la cosa. Entonces Lacan encuentra que justamente el síntoma es la única manera que tiene de decir que el goce es malo. Ahora bien, lo que Miller va a decir es que de todo esto, lo que vamos a ubicar es una clínica del otro barrado. Me voy a explicar. Cuando el sujeto encuentra una falta en el otro del significante, cuando no encuentra el significante que sería el suyo para que lo represente, porque no lo hay, no hay ese significante en el inconsciente, busca un elemento de otro registro. En un primer momento era en el grafo y ese elemento era imaginario. Ahora es real. Ahora el sujeto apela a algo de real. Pero el primer punto es que entonces
En el otro falta ese significante. Surgirá entonces el fantasma. El fantasma va a articular lo que le falta al sujeto y lo que le falta al otro. Vimos como el fantasma es un mixto. El objeto A esta altura, es aún imaginario. Y el fantasma se refiere entonces, o es correlativo, del otro barrado, es decir, de lo que le falta al otro. O también se podría decir al revés. El otro barrado es lo que soporta al fantasma. El deseo y el fantasma no saturan todo lo que es del goce, y por eso el goce queda por fuera de lo simbólico y lo imaginario, queda en lo real, queda del lado de la cosa. Pero hay algo fundamental y que es necesario para que haya experiencia analítica, y es esto, que el goce, la cosa, esté en el seno del otro. Es decir, que el otro tenga una falta. Por eso es que Lacan en este momento va a especificar a la clínica analítica como la clínica de los modos de referirse al otro barrado. Y nos introduce en la tarea de tomar en consideración lo real para poder tenerlo en cuenta en la práctica del psicoanálisis. Éric Laurent dijo en algún momento que si el analista era especialista de algo, era un especialista de la barra en el otro. A partir de acá, el final de análisis va a ser el atravesamiento del fantasma, que es lo que va a permitir estar en las vecindades de la cosa. Pero Lacan va a distinguir también muy bien lo que es el fantasma del final del análisis de un momento psicótico. Pensemos, por ejemplo, en Schreber. También hay en Schreber una situación fantasmática de lo que se podría decir un teatro privado cuando él se veía en el espejo como mujer. Pero a diferencia de Anao, en Schreber hay una certeza de eso. Hay también otra consecuencia. Lacan va a tratar de articular la transferencia a la cosa. Antes la transferencia estaba fundada en lo simbólico, en el gran otro. En este paradigma, Lacan va a tomar la noción de agalma. Eso precioso en el interior de un sileno. Eso que va a contener el analista. Vemos que está en camino al objeto A. Se ve bien cómo a partir de acá se va a desarrollar la extimidad de este objeto A, el deseo del analista, la presencia del analista como algo real. Es todo lo que de acá se va a empezar a desprender. Entonces llegamos acá a dos momentos de la enseñanza. El primero es en donde el gran otro es total. Y el otro es donde el gran otro es barrado. Tiene una falta, es incompleto, es inconsistente e incluso inexistente. Es esto donde vuelvo a citar la frase fundamental de Lacan: no todo es significante en la experiencia analítica, pero todo es estructura. Esto está en la observación sobre el informe de Daniel Lagache. Entonces, el fantasma es solidario de ese otro barrado y del no todo significante. Hay un último punto también, que es que abordará la sublimación, que le va a permitir dar otra vuelta sobre la cosa. La sublimación apunta a esa zona de extimidad y puebla ese vacío de la cosa. Eleva un objeto a la dignidad de la cosa. Eso es la sublimación para Lacan. Es un objeto imaginario, valorizado,
y rodeado de una barrera. Y lo que en definitiva viene a ocupar ese lugar como sublimación es el fantasma. La sublimación consiste en instalar en el lugar del vacío de la cosa, justamente ahí, lo imaginario del fantasma. Es una cubierta, es un señuelo que está organizado por la sociedad con el fin de apaciguar y ocupar ese punto de extimidad, y por eso la sociedad lo admite y lo valora como tal. Miller dice, el fantasma es para cada uno su sublimación personal. El fantasma fundamental consiste en elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Entonces, la sublimación como el fantasma en este sentido son una defensa contra el goce, una defensa especial. Miller nos dice, esto quiere decir que la sublimación no es el síntoma. El síntoma permite, por sustitución, satisfacer lo que está reprimido. La sublimación, en cambio, satisface la pulsión, en tanto reprimido, pero sin sustitución. Porque justamente no se trata de un objeto u otro, sino que la sublimación está en el camino de la cosa y su meta es justamente el punto de extimidad. Bueno, como cierre, finalmente, les quiero leer un adelanto. Es una primicia, diría yo. En esta época de pandemia me he puesto a traducir un libro de Alfredo Zenoni, un psicoanalista italiano, que se llama La otra práctica clínica, y que tal vez esté listo para fin de año o principio del año próximo, tal vez salga. Veremos cómo estos tiempos de pandemia se mueven. Pero bueno, quise darles un pequeño adelanto leyéndoles algo que me parece sumamente importante y orientador sobre la pulsión y la cosa, justamente. Así que les voy a leer lo que dice Alfredo Zenoni. Ahora bien, dice Alfredo Zenoni, es en el entrecruzamiento de la ruptura con la ética antigua realizada por Kant y el acceso a una experiencia de goce contrario a los criterios del placer puestas en escena por la ficción sadiana, que la clínica psicoanalítica encuentra precisamente los efectos de una causalidad del actuar humano que está desenganchada de todo fundamento biológico, como también de toda finalidad hedonista. La noción freudiana de pulsión, por mítica que sea, traduce el momento en donde una exigencia de otra cosa, que no tiene nada que ver con las necesidades del organismo, porque puede llegar a realizarse en el rechazo mismo de su satisfacción, ni con los criterios de lo útil, de lo agradable o de lo sensato, empuja a actuar, a hacer, a decidir. Esta pulsión responde al punto donde, en el otro del significante, algo de lo real del sujeto es llamado, porque en ese punto central de este otro, las representaciones, las razones, las justificaciones necesariamente faltan. La pulsión designa el momento en que el sujeto está reducido a lo que causa su actuar, por fuera o más acá, de eso que podría motivarlo razonablemente, valores, ideales, razones, principios, etc. Esta exigencia, esta energía causal que es de la naturaleza de un goce
que no responde al principio del placer ni al principio de realidad, Lacan la llama, para decirlo con propiedad, voluntad, voluntad de goce. La llama voluntad porque lo que caracteriza la voluntad es ser precisamente eso que, en la elección, en la realización, en el acto, no se deja reabsorber por razones o principios que podrían motivarlo o guiarlo. Como lo notaba Jacques Alain Miller en su curso, es precisamente cuando hay un acto sin que ninguna ley pueda desprenderse del imprevisible o incluso contrario a toda motivación que parecería fundarlo, que se puede desprender la esencia de la voluntad. Lo quiero porque lo quiero. Es precisamente el capricho, en el capricho, que se aísla la naturaleza de absoluto, de incondicionado, de no referido a ninguna deducción. Eso que empuja a actuar y que es entonces voluntad. Por otro lado, es casi un pleonasmo decir voluntad de goce, si la voluntad designa ese momento que en el ser hablante se separa como causa de su actuar, como causa de toda motivación por el bien, lo útil, lo saludable, lo bello, incluso de toda cuestión o de toda vacilación. Es ahí que Lacan ubica la cosa, el objeto de existencia del sujeto o su modo de goce. Ahora bien, ese momento causal, pulsional, que es responsable de la absoluta no integración significante del sujeto y que marca entonces un límite al determinismo significante, es al mismo tiempo, por ese mismo hecho, un momento que se burla de toda reflexión subjetiva, de todos los cálculos y de todas las razones. Se efectúa incluso si uno se opone, se realiza incluso si uno se defiende. Es en el sujeto un sujeto más allá del sujeto, en él más que él, como un otro en sí mismo, como lo más real del sujeto, lo menos subjetivable. Pero si el punto donde el sujeto es lo más sujeto es también el punto donde él está causado. Ese punto separado de toda determinación identificatoria es también el punto en el que él es responsable, responsable de su goce, confrontado a la paradoja de un imperativo que me insta a asumir mi propia causalidad. Acá termina lo que les quería leer de Alfredo Zenoni, porque ustedes ven que la ética del psicoanálisis introduce entonces la responsabilidad, lo que las demás terapias no hacen, porque en general ubican la causa en lo externo, las situaciones familiares, los padres carentes, las desgracias traumáticas, y entonces nada puede hacer el sujeto. ¿Qué quiere que haga? Soy adicto, me decía un sujeto mostrando que él reconocía su enfermedad, tal como se lo habían enseñado en el grupo terapéutico, pero cerrando toda posibilidad. La responsabilidad no es culpabilizar al sujeto, sino que implica que ante lo que está mal hecho en el ser humano, que el deseo no es armónico con el bien, que el goce es disruptivo, que no hay relación sexual. La responsabilidad es inventar algo para tratar ese real, que es lo más singular de cada uno. Y para eso Lacan nos dice, coraje ante fatal destino. Acá termino. Entonces, veo que hay algunos que quieren tomar la palabra. Sí, Daniel Senderey pidió tomar la palabra. Daniel. Buenas noches a todos. Me parece magnífico el recorrido que ha hecho Marcela. Me gustaría agregar algunos puntos que pueden ahondar y profundizar un poco este despliegue.
El tercer paradigma es una enormidad porque Lacan viene a definir primero una topología que hasta ese momento no estaba. Es decir, la topología de Lacan hasta el seminario 7 son vectores dirigidos hacia el otro, direccionados, y en el seminario 7, en este paradigma, Lacan va a introducir la vacuola, es decir, un término médico en donde Lacan introduce algo que está en el otro, que está incluido, pero que está excluido de él. Es decir, hace un modelo de inclusión con exclusión. Es el modelo actual del COVID. Es decir, en el otro hay algo extraño, incluido, pero excluido del otro, que tiene tres características y que son las características que Lacan define en este paradigma y que van a estar presentes en toda su enseñanza. Lo primero, lo que viene a decir Marcela en el escrito de Alfredo, en el carácter absoluto de ese lugar que viene a encarnar el Dasdin. Lo segundo, el retorno al mismo lugar, es decir, lo real retorna al mismo lugar. El sol sale siempre por un lugar y declina por el otro, el Himalaya está siempre en el mismo lugar y el virus es una realidad que retorna siempre al mismo lugar. Lo tercero, que está fuera de todo significado, de toda significación, es lo que Lacan va a mantener en lo real sin ley. No hay forma de regular desde la ley lo real. Es disyunto de la ley, lo simbólico y lo real. Es lo que traía Tomás en el recorrido que él hacía de Kant con Sade. Yo lo quiero llevar al plano clínico, a lo que nos toca todos los días del femicidio. Es justamente por el lado de la transgresión que se accede a ese otro goce que es el goce de una mujer, goce que Lacan definirá más adelante y que enigmatiza a un sujeto. Se llega a él sin ley moral que ponga orden a ese goce que enigmatiza y que el sujeto llega incluso a destruir sin posibilidad de barrera absoluta. Es por forzamiento, es por transgresión. Y quiero traer un ejemplo que no es muy, digamos, que hace a nuestra historia como país y que tiene que ver con lo que trajo Guillermina de Antígona. Justamente el valor supremo de dar sepultura a un cuerpo en la Argentina tiene historia, en los desaparecidos y en la Guerra de Malvinas. Es decir, es necesario que un cuerpo encuentre un lugar con un simbólico que lo nomine, que esté ahí, y por eso es necesario la recuperación de los cuerpos y darle sepultura a ellos. Es decir, este paradigma introduce la cuestión de lo real y a partir de aquí efectivamente es un otro Lacan. ¿Por qué? Porque en realidad es esta enormidad que Marcela trajo en la inconsistencia. Es decir, hasta este paradigma, Lacan había dicho que había una falta en el otro, que no había el otro del otro. Con este paradigma viene a decir que algo forma parte del otro, que es un otro en el otro. Hay una otredad, hay algo que no es significante y que es del orden del goce, que vuelve inconsistente al otro. Y es a partir de aquí que efectivamente emerge otro Lacan. Gracias.
Susana quiere hacer una pregunta, no sé si la quiere hacer por el chat o quiere tomar la palabra. Sí, podés abrir tu micrófono. Sí, ya abrí. ¿Se escucha el micrófono Sí, mío? Acá me sí, aparece. Ah, sí. perfecto. Bueno, un placer haber escuchado esta transmisión con algunos inconvenientes de mi parte, no sé si a otros les pasó. Por eso una pequeña pregunta del comienzo. Vos te referías a la elección de la neurosis en relación a, bueno, el exceso de satisfacción de la obsesión, la insuficiente satisfacción histérica. Eso está en el 7, eso está en el seminario 7, esa es mi pregunta. ¿Se ubica ahí en el Sí, seminario? está en el seminario 7, pero el término elección de la neurosis es de Freud. Es de Freud, no, eso ya sé, pero recuerdo, claro, pero es muy interesante esto de conectarlo con Dasbin. Yo recuerdo haberlo leído, no podía ubicarlo. Sí, está en el seminario 7 y es justamente la forma de relacionarse con Dasbin, la distancia que el sujeto toma con Dasbin, por eso la histeria. Es muy impresionante. Yo la primera vez que lo leí me resultó tan impactante. Y Marcela, ¿tenés idea en qué clase puede estar? Si no, después te escribo por mail, a lo mejor me podés... en la página... o si no, después, bueno. ¿Sabés dónde lo vas a buscar? Porque lo vamos a poner en el blog cuando vimos las citas del paradigma 3. Buenísimo, buenísimo. Y una cosita breve, pero a ver, una pregunta que se me ocurrió, jamás había hecho una conexión al escucharte hablar a vos de la sublimación. Parecería que uno podría encontrar, se puede pensar, o no, o es una cosa muy loca que se me ocurrió en el momento, ¿alguna relación entre sublimación y síntoma? Lacan va a trabajar y va a hacer una nueva sublimación. Ah, bien, bien. Va a ser toda una serie de entrecruzamientos con respecto al síntoma. Bien. Sí, le va a dar incluso un nuevo nombre. Bien, que se va a llamar Escabó y que en castellano es difícil de traducir porque se traduce como escabello y no quiere decir nada para nosotros. En cambio, en francés eso juega con una pequeña escalerita en donde el sujeto se sube, por ejemplo, para agarrar los libros de la alacena, de una biblioteca o algo de una alacena, pero que Lacan lo escribe como S.K. y vos, que es bello. Es algo que le permite al sujeto hacerse bello, sentirse bello, como una pequeña plataforma sobre la que se sube. Pero hace todo un entrecruzamiento con el narcisismo y bueno, es para trabajarlo. No, largo, seguro. Pero habría alguien en el escabel. Bueno, no sé, ¿estás de acuerdo? Ahí está, sí, escabel. Estoy de acuerdo con eso. Sí, fue muy discutido, muy trabajado unos cuantos años atrás eso. Sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, a partir de ahora los paradigmas se complican cada vez más y bueno, trataremos de buscar la forma de ir ubicando los puntos más importantes porque obviamente todo no se puede decir por estructura, pero también es difícil a veces poner un paradigma en una clase, ¿no? en una reunión. Así que bueno, iremos viendo cualquier cosa, desbordaremos y continuaremos en otra reunión, pero trataremos para la próxima, hay también muchas cosas que se dan en el próximo paradigma.
Y el próximo martes tenemos la reunión de casuística, donde trataremos de ubicar algunas de estas cosas que hemos estado trabajando. Tendrán los casos y entonces todos podrán conversar y participar. Bueno, si no hay ningún comentario más, agradezco a todos los que han participado con sus trabajos, con lo técnico, los que tomaron la palabra y los que no tomaron la palabra también. Y nos encontramos la próxima. Bueno, buenas noches.